¿Te imaginas que un simple gesto pudiera cambiar el destino de una vida? En una lujosa mansión en Polanco, un bebé traumatizado rechazaba a todos, hasta que una limpiadora de Iztapalapa, sin saberlo, encontró la clave para calmarlo. Lo que parecía un gesto sencillo de cariño se transformó en algo mucho más grande de lo que ella podía imaginar. Y el millonario que lo tenía todo, pero estaba perdido en el dolor de la pérdida, nunca imaginó que sería tocado por esa misma ternura. ¿Qué ocurre cuando lo improbable se convierte en el vínculo que cambiará todo? Y cuando el destino decide entrelazar las vidas de estas dos personas, ¿será el amor más fuerte que los prejuicios, el poder y el dolor? Quédate hasta el final para descubrir cómo esta historia emocionante se desarrolla. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Deja tu like para apoyar la continuidad de estas historias y comenta qué te ha parecido esta trama. Comparte con tus amigos y vamos a difundir esta emoción. Ahora dale play y acompáñanos en esta aventura de amor, superación y redención. Capítulo 1. El arrullo que rompió el silencio. A veces, el destino no grita, susurra. Y ese susurro puede llegar disfrazado de algo tan simple como el olor del limón. Nadie en la mansión Campos, ese templo de mármol, vidrio y silencio, habría imaginado que una mujer invisible, una limpiadora de barrio, se convertiría en la única capaz de romper la maldición que pesaba sobre un niño que no lloraba, no reía y no aceptaba el calor humano desde la muerte de su madre. Pero aquel día todo cambió. Y tú que estás viendo esta historia, quédate hasta el final, porque lo que empezó con un gesto inocente terminará revelando un secreto increíble, transformador, una verdad que nadie quiso ver hasta que fue demasiado tarde. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Tu apoyo mantiene viva la emoción de estas historias conmovedoras e inspiradoras, donde el amor y la justicia siempre encuentran su camino. Ciudad de México amanecía envuelta en una neblina densa. El barrio de Iztapalapa despertaba entre el sonido de los vendedores ambulantes y el olor del pan recién hecho. Luna Márquez salía de su pequeña casa con un balde, un uniforme azul gastado y un propósito: ganar lo suficiente para pagar el tratamiento de Doña Rosario, su madre, que dormía conectada a una máquina que silbaba entre sueños. Sus manos, agrietadas por el trabajo, olían siempre a jabón de limón. Era su marca, su refugio, su pequeña promesa de dignidad. Esa mañana, el destino la llevó hasta Polanco, al número 112 de la Avenida de los Cipreses, la mansión Campos. El edificio parecía un museo. Las paredes blancas, el suelo de mármol, los cuadros de artistas europeos, el aire congelado. Todo olía a perfección, menos a vida. La agencia la había enviado solo por un día, para una limpieza profunda, dijeron. Nadie le explicó que entraba a un lugar marcado por la tragedia. Desde la muerte de Valeria, la esposa de Alejandro Campos, uno de los hombres más poderosos de la ciudad, la casa se había vuelto un mausoleo. El bebé de ambos, Gael, apenas de 1 año, se negaba a comer, dormir o reír. Nadie podía tocarlo sin que gritara de terror. Los médicos hablaron de trauma, de apego roto, de terapia intensiva emocional, pero nada funcionaba, hasta esa mañana. Luna subió al 2.º piso con su cubeta y su trapo empapado en jabón de limón. Comenzó a frotar la baranda dorada del balcón, tarareando una melodía sin darse cuenta, una vieja canción de cuna que su madre solía cantarle cuando el dinero no alcanzaba. Pero el amor sí. Y en la habitación del fondo, algo cambió. El llanto de Gael, ese sonido constante que se había vuelto el eco de la casa, se detuvo. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. El ama de llaves, acostumbrada a las crisis del niño, corrió al cuarto. Pero esta vez no había llanto, había risa. Sí, risa. Una risa tímida, rota,
pero viva. Luna levantó la vista. Desde la puerta entreabierta vio al bebé mirarla fijamente, sin miedo. Los ojos de Gael, grandes, oscuros, la seguían como si reconocieran en ella algo que el resto del mundo había olvidado. Ella se detuvo, temerosa. «Hola», susurró sin moverse. «No voy a hacerte daño». El niño extendió su manita. Luna, sin pensar, se acercó y dejó que la pequeña mano tocara la suya. Gael respiró hondo y sonrió. El olor del limón, mezclado con la calidez de esas manos, lo envolvió. Fue entonces cuando el corazón de Luna tembló. No sabía por qué ese gesto le resultaba tan natural, tan inevitable, como si en algún rincón de su alma ese niño ya la hubiera estado esperando. Alejandro Campos no creía en milagros, creía en resultados, en estrategias, en poder. Desde joven había construido un imperio tecnológico que cotizaba en bolsa. Era el tipo de hombre que no permitía grietas. Hasta que la muerte lo quebró. Valeria, su esposa, había sido su ancla, y desde el accidente todo se había convertido en un ejercicio de supervivencia. Él no dormía, no sonreía, no lloraba, simplemente existía. La casa, antes llena de música, se volvió un museo de recuerdos congelados, y el niño, su propio hijo, se convirtió en un espejo de su dolor, hasta que escuchó esa risa. Fue un sonido pequeño, pero tan imposible que lo hizo levantarse de su escritorio. Cruzó el pasillo con pasos apresurados, casi sin respirar, y al llegar a la puerta la vio. Una mujer joven, de piel morena y cabello recogido, cargando a su hijo con un cuidado tan delicado que por un momento sintió una punzada en el pecho. «¿Qué está haciendo?», preguntó con la voz fría de quien está acostumbrado a mandar. Luna dio un salto. «Lo siento, señor, yo solo estaba limpiando». Se calmó solo al oler mis manos. Gael, en cambio, no la soltó. El pequeño tomó el dedo de su padre un instante, pero enseguida volvió a aferrarse al brazo de Luna. Alejandro quedó inmóvil. Su hijo lo rechazaba, pero a ella no. Fue una escena tan breve y tan intensa que el tiempo pareció detenerse. El silencio se llenó de preguntas que ninguno se atrevió a hacer. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué ese niño, que había rechazado a todos, la aceptaba sin miedo? Alejandro apartó la mirada. No podía permitirse sentir nada, ni sorpresa, ni gratitud, ni dolor. Pero en su pecho algo se movió, algo que no sentía desde la muerte de Valeria. Esa tarde, Luna recogía sus cosas cuando Alejandro volvió a buscarla. Su voz sonó diferente, más humana, más insegura. «Mi hijo», dijo lentamente, «no ha dormido así desde hace meses, no entiendo por qué». Ella bajó la mirada. Tal vez solo necesitaba un poco de calma, señor». Él asintió sin mirarla directamente. «Necesito que te quedes, solo unos días». Luna se congeló. Sabía que cada hora lejos de su madre podía costarle caro, pero el dinero que ofrecía era demasiado. Además, ¿cómo decirle no a esos ojos tristes de Gael? Aceptó. Aquel fue el comienzo del vínculo más inesperado de sus vidas. Los días siguientes trajeron pequeños milagros. Gael volvió a comer, a dormir, a jugar. Luna le hablaba con voz suave, lo bañaba con agua tibia y unas gotas de limón, sin saber que ese aroma era el mismo que Valeria usaba cuando lo abrazaba de noche. El ama de llaves comenzó a murmurar. Es como si el niño la recordara, pero Luna no recordaba a nadie, o eso creía. Cada tarde, cuando el sol caía sobre el ventanal del despacho, Luna sentía una extraña familiaridad con esa casa, como si ya hubiera estado allí, como si algo la llamara desde los rincones. Una noche, al guardar los juguetes, un sonido leve la detuvo, un tintineo, una melodía que venía de arriba. Subió las escaleras despacio, guiada por ese eco. En el vestidor de Valeria, detrás de una caja de perfumes, encontró un pequeño cajón musical, de madera, con una luna tallada en la tapa. Cuando lo abrió, la melodía llenó la habitación, la misma canción que Luna había cantado al limpiar el barandal.
El aire se volvió denso. Una corriente helada recorrió su espalda. Dentro del cajón, envuelta en papel amarillento, había una carta. No la abrió, no aún, pero esa noche, mientras el reloj marcaba las 12, no pudo dormir. ¿Quién había sido esa mujer que la vida le había puesto enfrente como un reflejo? ¿Y por qué su hijo parecía reconocerla? Alejandro, desde su despacho, observó por las cámaras cómo Luna arrullaba a Gael, cantándole esa misma melodía. La reconoció. Era la canción favorita de Valeria. Se le heló la sangre. ¿Cómo era posible? El destino acababa de abrir la primera grieta en el muro de acero que protegía su corazón. ¿Y tú? ¿Habrías aceptado quedarte en esa casa llena de secretos? ¿Habrías abierto la carta o la habrías dejado dormir en el silencio del pasado? Escríbelo en los comentarios. Dale like, comparte este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que descubrirás en el próximo capítulo te dejará sin aliento. En la siguiente parte, la casa hablará y una verdad enterrada saldrá a la luz. Capítulo 2. Dos mundos bajo el mismo techo. La mansión Campos impone silencios y protocolos, pero Luna aprende a leer lo que no está escrito. Los ritmos secretos de Gael, las heridas de Alejandro, los límites que el poder levanta para no mostrar su fragilidad. La casa observa, juzga y murmura. Dos mundos conviven, el del dinero que todo lo compra y el de la dignidad que no se vende. Este capítulo es una inmersión emocionante, impresionante y profundamente conmovedora en la adaptación de Luna, el luto de Alejandro y los chismes que preparan la tormenta. Una historia de superación y transformación personal late en cada gesto, con reviravoltas inesperadas que se insinúan como una música a lo lejos. En la mansión Campos, la mañana no empezaba, se desplegaba. Las cortinas motorizadas ascendían al mismo tiempo. La luz caía oblicua sobre el mármol y un zumbido sutil de sistemas inteligentes marcaba la respiración de la casa. No hacía falta reloj. El orden era el reloj. En ese orden perfecto, la presencia de Luna sonaba como un leve cambio de acorde, casi imperceptible pero real. El ama de llaves, Clara, la recibió con un cuaderno en la mano. Papel crema, tapas duras. Allí estaban escritos los horarios, los pasillos permitidos, los silencios obligatorios. En este pasillo no se habla. En esta ala no se entra. Las puertas del fondo nunca se abren. El manual parecía una partitura sin emoción. Sin embargo, Luna, que no había ido a escuelas de etiqueta, sabía leer partituras más complejas, las del ánimo, el cansancio, la esperanza. Aprendió primero con Gael. El niño tenía un mapa invisible. Si la lámpara del cuarto quedaba encendida en el nivel 3, su respiración se aceleraba. En el nivel 2 se apaciguaba. En el nivel 1 se dormía con el pecho apenas levantándose, como si flotara. A las 9, un arrullo bajito funcionaba mejor que cualquier canción. A las 4, el mismo arrullo no hacía efecto si no había en el aire un rastro de pan tostado. En esos detalles mínimos, Luna encontró una clave reveladora, inesperada. La casa era rígida, pero el niño era flexible si el mundo a su alrededor se volvía humano. El chef, impecable en su Filipina, protestó la primera vez que Luna ajustó el horario del pan. Aquí el desayuno del niño es a las 8. Ella respondió con suavidad. Hoy su cuerpo pedía calma a las 7:40. En otra casa, esa frase habría sido una insolencia. En esa, fue un pequeño temblor. Alejandro, que entró sin anunciarse, zanjó. Siga, él come. El horario se ajusta. No levantó la voz, pero el cristal de la regla crujió sin romperse. Luna comenzó a caminar con la discreción de quien aprende una coreografía ajena. Acariciaba barandales con trapo de algodón, giraba pomos silenciosos, alineaba juguetes sin mover el aire. Y cada vez que sus dedos volvían del cubo, esa fragancia limpia,
Limón simple, de mercado, olor a hogar, se quedaba flotando. Era un perfume humilde que no competía con los de frasco tallado, los complementaba, los abrigaba. Gael lo seguía como un hilo dorado. Cuando el niño respiraba ese olor, los hombros le caían y los parpadeos se hacían lentos. Cuando faltaba, su cuello se tensaba y los puños se cerraban. La mansión, hecha para no necesitar a nadie, empezó a necesitar esa cadencia. El sistema domótico continuaba preciso, sí, pero el verdadero equilibrio lo marcaban ahora las manos de Luna. En una casa de poder, esa dependencia era peligrosa y a la vez inevitable. Al caer la tarde, Clara acompañó a Luna hasta el ala de servicio. «Aquí ni música ni risas», dijo. Luna miró los muros lisos, el pasillo estrecho, la luz blanca que volvía pálida cualquier emoción. No contradijo, no discutió, obedeció. Pero en su cabeza comenzó a escribir otra partitura, la de una rutina posible, donde el cristal no se rompiera y la casa respirara sin asfixiar. Esa noche, cuando todo pareció calmo, la música volvió a la distancia. 3 notas claras, luego una pausa larga, el motivo de la cajita musical que Luna había descubierto en el vestidor cerrado. No la abrió. No todavía. En su pecho, sin embargo, la melodía dejó un pequeño resplandor. El mismo resplandor que encendía la luz nivel 2 del cuarto de Gael. El mismo que sin palabras le dijo: «No estás aquí por accidente». Palabras que flotaban, discretas, como una promesa. Emocionante, increíble, transformador, revelador. Alejandro desayunaba de pie, siempre. Las sillas, altas y firmes, parecían hechas para otros cuerpos. El suyo, tenso, prefería el borde del aparador, desde donde revisaba el correo de madrugada. 2 tazas de café descansaban en la mesa, una humeante, la otra muda. Nadie tocaba esa segunda taza, nadie la quitaba. Era el modo en que la ausencia de Valeria seguía ocupando un lugar. Luna, con la bandeja entre las manos, se detuvo a 2 pasos. Vio el detalle y no lo señaló. Puso el pan, sirvió jugo, dejó una jarrita de leche espumada al lado del café, como si el gesto completara una frase interrumpida. «En mi barrio, el café se arregla con la leche que sobra de los niños», dijo en voz baja, casi para sí. Alejandro levantó la mirada y en sus ojos pasó un destello breve, un relámpago que no fue sonrisa, pero tampoco hielo. A veces la dignidad llega así, como un servicio bien hecho, como la naturalidad de quien no pretende nada. El luto, comprendió Luna, también era logística. ¿Quién cocina cuando nadie tiene hambre? ¿Quién canta cuando nadie quiere escuchar? ¿Quién sostiene la puerta abierta cuando todos preferirían cerrarla? La mansión lo resolvía con dinero. La vida pedía otra moneda: tiempo, paciencia, humanidad. En esa moneda, Luna pagaba al contado. A media mañana, Alejandro cruzó el pasillo que daba al cuarto del niño. Lo vio dormir con una mano extendida, abierta, relajada. Era una postura que Valeria celebraba con fotos. Él lo sabía. Se inclinó, no para tocar al niño, sino para tocar la sábana. Ese roce mínimo era todo lo que su coraza permitía. Detrás, en el marco, Luna observaba en silencio. No quiso interrumpir el ritual. Sabía que los duelos se sostienen con hilvanes invisibles, la taza que no se retira, la sábana que se alisa, el nombre que se evita para que duela un poco menos. Cuando Alejandro salió, se encontraron a medio pasillo. Por primera vez, él sostuvo la mirada sin apuro. «Gracias», dijo. No especificó por qué, no hacía falta. A veces, los poderosos aprenden la gramática de lo sencillo cuando la vida se la impone. Él volvió al trabajo. Videollamadas, juntas, decisiones que movían millones. Pero algo lo desacomodaba. La risa breve que había escuchado el día anterior, la de Gael en brazos de esa mujer, se le había quedado en la nuca, y la melodía de la cajita que creyó oír desde su despacho lo llevó, sin reconocérselo,
a abrir una carpeta oculta en su tablet, videos de Valeria cantando esa misma tonada. En uno, Valeria perfumaba sus manos con limón antes de alzar a Gael. En otro, Luna, sin saberlo, repetía el gesto en otra época, en otra casa, con otra madre, Doña Rosario. En las vidas más distantes, ciertos movimientos riman. Alejandro cerró el archivo con un clic seco, como quien clausura una ventana peligrosa. Estaba hecho para resolver, no para sentir. Pero la cicatriz, esa línea fina donde la piel ya no es piel y no obstante protege, ardía. Y el ardor, supo, no se terminaba con una reunión más. Esa tarde, Luna cruzó la cocina cuando el reloj marcó las 4. Preparó pan tostado, apenas dorado, no crujiente, y dejó que el olor llenara el corredor. Alejandro, desde la biblioteca, percibió el aroma y se detuvo. Algo en la mezcla de pan tibio y limón le detonó una memoria. Valeria en la isla de la cocina, riendo, corriendo con Gael en brazos. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, Luna pasaba con la bandeja discreta como si no existiera, pero existía, y ya era imposible ignorarlo. Pausa breve. Si esta historia te resulta emocionante, impresionante y reveladora, apóyanos con tu like. Activa el siniño de las notificaciones para no perderte la próxima reviravolta inesperada. Comparte el video y cuéntanos en los comentarios qué estás sintiendo y desde dónde nos miras. Tu voz sostiene este relato de transformación personal y cambio de vida. Las casas grandes tienen corredores secretos y no todos son de piedra. En la mansión Campos, los chismes recorrían atajos invisibles, nacían en un gesto, crecían en una mirada, se multiplicaban en un susurro. La chica de barrio, la de manos perfumadas, la que el niño no suelta, la que el Señor ya agradeció. El mayordomo Esteban conservaba el temple de los que se sienten parte del mármol. Caminaba con paso seguro, medía las distancias, corregía las arrugas de un mantel con la precisión de un cirujano. Observaba a Luna desde la prudencia de un juez. Trabaja bien, concedió ante Clara. Demasiado bien, matizó. En su voz se abría una grieta. No era animadversión, era miedo. Cuando el poder se sostiene sobre el control, lo inesperado asusta. En la lavandería, 2 empleadas hablaban entre canastas. Dicen que el cuñado del señor Sergio Vidal va a pasar esta semana. Otra auditoría de gastos. No sé, desde que murió la señora Valeria, ese hombre aparece con cara de salvador. Luna escuchó el nombre de refilón. Sergio. Un apellido que sonó como metal. No preguntó. Aprendió hace tiempo que, en ciertos lugares, las preguntas cuestan caro. Prefirió dejar que el rumor pasara como lluvia fina. Esa tarde, la lluvia verdadera llegó. Los canales del techo cantaron al unísono, y las gotas golpearon los cristales con dedos veloces. Gael, sensible a los golpes del mundo, comenzó a inquietarse. Luna puso la luz en nivel 2, sacó el pan, dejó flotar el olor y por primera vez acercó la cajita musical sin abrirla. Apoyó la madera sobre su pecho y la vibración leve, muda, pareció transmitir al niño una promesa. El pequeño se calmó. Alejandro lo vio desde la puerta sin ser visto. Se apoyó en el marco, como quien encuentra un árbol en medio de la tormenta. En el comedor de servicio, el chef cambió su juicio. Si el niño come cuando ella dice, servimos, cuando ella diga. Esteban, rígido, apretó los labios, pero asentó. Clara se acercó a Luna al final del día. Has movido la casa, niña. No quise, precisamente por eso. Y en esa frase, Luna entendió que la mansión no necesitaba una rebelión abierta. Bastaba la constancia de una ternura bien puesta para reescribir la rutina. La noche trajo otra melodía, la de las puertas clausuradas. Luna subió al vestidor con una bolsa de juguetes para ordenar. La cajita, sobre el estante alto, parecía una luna de madera en el cielo de un armario. La tomó con cuidado.
La madera estaba tibia, como si guardara un pulso. La llevó a la mesa y quedó un segundo quieta, escuchando sin sonido. El silencio a su alrededor tenía textura. A su espalda, una sombra se detuvo. Alejandro. ¿La conocías?, preguntó con voz baja. No, la encontré. Esa música, él vaciló. La cantaba Valeria. Yo la tarareo a veces, dijo Luna, sin saber de dónde viene. Las palabras quedaron suspendidas. No hubo reproche, no hubo permiso, hubo reconocimiento. Dos mundos bajo el mismo techo, mirándose a los ojos sin decirlo. De regreso al pasillo, Luna escuchó que en la planta baja las voces crecían. Dicen que el señor Sergio llega esta noche. Se adueña de la casa cuando viene. La señora no lo quería. La puerta principal, enorme, parecía prepararse para una entrada grandilocuente. El viento trajo un olor a tierra mojada y a través del vidrio, un automóvil negro se detuvo frente a la escalinata. Un paraguas se abrió. Zapatos brillantes pisaron el mármol exterior con sonido de campana. Alguien saludó sin cordialidad. Luna apretó la cajita contra el pecho como si abrazara una certeza. Gael, arriba, se volvió inquieto. Y en el segundo exacto en que la puerta se abrió, una ráfaga de aire apagó la luz de una lámpara del corredor. No fue un gesto dramático, fue un aviso. El cristal tiene memoria. Las grietas que no se ven también cuentan historias. En la cocina, el chef enderezó su gorro. Esteban alisó la solapa. Clara, con manos de madre, se santiguó sin cruzar los dedos. «Que la casa resista», murmuró. La casa no respondió. Pero el mármol, si uno lo escucha, siempre dice lo mismo. «Cuidado con lo que pisas». Luna llevó a Gael a su hombro. Dejó que el niño respirara su fragancia de limón y le cantó apenas una línea. No hizo falta más. El pequeño cerró los ojos. Afuera, pasos de cuero caro se acercaban. Adentro, la dignidad de una mujer humilde sostenía la paz de un bebé. Dos mundos bajo el mismo techo, sí, pero también dos maneras de entender el poder, la que se impone y la que cuida. La mansión, por primera vez en mucho tiempo, eligió a cuál quería pertenecer. Si esta narrativa te pareció emocionante, inesperada y reveladora, apóyanos con tu like, activa el siniño de las notificaciones para no perderte la próxima parte, comparte este video y comenta tus impresiones. ¿Desde dónde nos ves? ¿Qué sientes por Luna y Alejandro? ¿Alguna vez has vivido un choque de mundos así? Tus palabras nos ayudan a seguir contando historias de amor verdadero, transformación personal y segundas oportunidades. ¿Habrías protegido la cajita musical o la habrías abierto de inmediato? Capítulo 3. Cuando el cariño se vuelve peligroso. La ternura de Luna, que había devuelto la vida a la mansión Campos, se convierte ahora en motivo de sospecha. Un malentendido público desata el escándalo y la llegada de Sergio Vidal reaviva viejas ambiciones familiares. Bajo la superficie, el cariño empieza a cruzar los límites del deber, revelando lo que nadie se atreve a admitir: el amor. Este capítulo marca el inicio del conflicto moral, donde cada mirada pesa y cada gesto puede costar una reputación. El amanecer trajo una promesa dulce. Gael, sentado en su sillita de madera, miraba a Luna con los ojos brillantes. Ella, como cada mañana, preparaba su papilla de frutas con un toque de miel y un susurro de canción. El niño extendió las manos, balbuceó sonidos dispersos, hasta que con un esfuerzo casi heroico, pronunció algo que no esperaba escuchar. Luna. El tiempo se detuvo. Luna sintió que el aire se le escapaba del pecho. Las lágrimas se agolparon sin permiso. No era una palabra perfecta, pero era la primera. Y la primera palabra de un niño después del silencio valía más que cualquier fortuna. «No, amor, soy Luna», susurró ella, temblando entre la ternura y la culpa. «Mamá, era ella la que te dio la vida». Alejandro apareció en el umbral sin hacer ruido.
Observó la escena. Su hijo pronunciando una sílaba que hacía meses había desaparecido de su casa. Su garganta se cerró. Luna giró, avergonzada. «Señor Campos, no fue mi intención». Él la interrumpió con un gesto. No había reproche, solo asombro. «Él habló», dijo casi sin voz. Dijo algo. Gael volvió a repetirlo, como si el eco le diera gusto. «Luna, ma». Alejandro sonrió por primera vez en meses, pero lo que empezó como un milagro íntimo, pronto se transformó en veneno. Un paparazzi instalado frente a la mansión había captado el momento a través de la ventana abierta del comedor. El pequeño Gael, en brazos de Luna, pronunciando una palabra que sonaba a mamá. La imagen, al caer en redes sociales, se volvió una chispa en un campo seco. ¿La niñera reemplazando a la madre? El heredero de Campos llama mamá a la empleada doméstica. El magnate y la chica de barrio. ¿Nueva familia o escándalo? La noticia, breve y cruel, se expandió como humo. En cuestión de horas, los titulares mezclaban dolor real con morbo disfrazado de compasión. Las redes sociales exigían explicaciones. Luna, que apenas entendía la magnitud del desastre, vio su rostro multiplicado en pantallas ajenas. El teléfono de Alejandro no dejó de sonar. Periodistas, inversores, directivos. Él intentó protegerla, ordenando borrar los videos, pero la mancha ya estaba hecha. Y aunque en su interior sentía rabia por la injusticia, también comprendía algo más profundo, su propia culpa. Había permitido que la ternura de Luna cruzara una línea invisible que el mundo no estaba dispuesto a perdonar. Esa noche, la mansión volvió a llenarse de silencio, pero no era el mismo. Era un silencio tenso, lleno de ojos vigilando, de rumores esperando estallar. Y mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Luna se preguntó, por primera vez, si el amor que daba sin intención podía volverse su condena. El rugido de un motor lujoso rompió la calma a la mañana siguiente. El cuñado de Alejandro, Sergio Vidal, descendió del automóvil con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Traje impecable, perfume caro, voz calculada. Su presencia llenó la casa de un aire distinto, el de los que llegan para tomar lo que no es suyo. «Alejandro», dijo extendiendo la mano, «no podía quedarme sin venir. Toda la prensa habla de esto. La reputación de la familia está en juego». Alejandro lo observó en silencio. Sabía que detrás de esa falsa preocupación había un cálculo frío. Sergio nunca hacía nada sin una intención. «La situación está bajo control», respondió seco. «¿Bajo control?», replicó Sergio con una risa suave. «Tu hijo llama a mamá a una empleada, los medios lo difunden, los accionistas preguntan, ¿y tú me hablas de control?». Luna apareció en el corredor, cargando a Gael. Sergio la miró de arriba abajo, sin disimulo. «Así que tú eres la famosa Luna, la salvadora del heredero Campos». Su tono estaba impregnado de ironía. Ella bajó la mirada, incómoda. «Solo cuido de él, señor. Nada más». Sergio se acercó un paso, demasiado cerca. «Nadie hace nada más en esta casa». Y sonrió con esa sonrisa que olía a amenaza. Esa noche, mientras la familia dormía, Sergio revisó documentos en el despacho. Había traído un maletín lleno de carpetas. El contenido era claro: demandas posibles, cláusulas de custodia, fórmulas para transferir la dirección temporal de la empresa bajo su supervisión. Si lograba demostrar que Alejandro no estaba en condiciones emocionales de dirigir el imperio, podría tomar el control. Y la figura de Luna, convertida en escándalo público, era la herramienta perfecta. En los pasillos, Clara escuchó parte de la conversación telefónica. «Si logramos sacarla de la casa, el resto cae solo», dijo Sergio al otro lado del hilo. Luna, ajena aún al complot, notó el cambio de tono en todos. El personal que antes la saludaba, ahora se limitaba a murmurar. Las puertas se cerraban más rápido. El aire pesaba.
Gael, sensible como era, empezó a despertar sobresaltado, como si presintiera el peligro. Alejandro, consciente de la tensión, trató de mantener la calma. «No permitiré que toquen a mi hijo», dijo una noche frente al espejo, pero su reflejo no le respondió. Sabía que la batalla ya no era solo legal, sino emocional, y en el fondo temía que la cercanía de Luna se convirtiera en el argumento más poderoso de su enemigo. La invitación llegó en un sobre blanco con letras doradas: Cena Benéfica Fundación Valeria Campos. Era la primera vez que Alejandro asistía a un evento social desde la tragedia. El objetivo oficial: recaudar fondos para niños sin hogar. El real: demostrar que los campos seguían en pie, intactos, impecables. «Quiero que vengas conmigo», le dijo a Luna sin mirarla directamente. Ella se sobresaltó. «¿Yo? Pero no tengo nada para usar. Te prestarán un vestido. Solo necesito que estés ahí. Gael te necesita cerca». Luna dudó, pero aceptó, movida por el mismo impulso que la llevó a quedarse la primera vez: proteger al niño, aunque eso la expusiera. La noche del evento, el espejo no la reconoció. El vestido, de seda color marfil, sencillo pero elegante, parecía hecho para otra vida. El cabello recogido, un brillo discreto en los labios. Cuando bajó las escaleras, Alejandro levantó la vista. No dijo nada, pero su respiración se quebró un instante. El eco de los tacones en el mármol sonó como un desafío. En el salón del hotel, las luces eran suaves, las sonrisas duras. «¿Quién es ella?», murmuraban las esposas de los empresarios. «Debe ser la niñera. Dicen que el niño la llama mamá». Luna sintió las miradas como agujas en la espalda. Intentó mantenerse en un rincón, discreta, pero la prensa no tardó en rodearla. Alejandro, al notar la incomodidad, se acercó. «Es la cuidadora de mi hijo», dijo con voz firme, «y es la razón por la que mi casa volvió a tener paz». El murmullo se transformó en silencio. Nadie replicó. Pero lo que Alejandro no sabía es que en ese instante algo en su tono cambió. No defendía a una empleada, defendía a alguien que ya le importaba demasiado. Durante la cena, Luna intentó comer, pero el nudo en la garganta se lo impidió. Sergio, sentado frente a ellos, sonreía con falsa cortesía. «Interesante elección de compañía, cuñado», comentó, haciendo sonar su copa. «Muy humanitaria». Alejandro lo ignoró, pero sus puños se cerraron debajo de la mesa. Luna quiso levantarse, pero él detuvo su mano suavemente. «No te vayas», susurró. «No les des el gusto». Esa frase, pronunciada en voz baja, selló algo entre ellos. Ya no era protección, era amor. Un amor que ninguno de los dos planeó, que los dos habían prohibido y que, sin embargo, brillaba más que los candelabros sobre la mesa. Al regresar a la mansión, la noche estaba quieta. Gael dormía. El silencio olía a pan recién hecho y a perfume de limón. Luna guardó el vestido, volvió a ponerse su uniforme azul y antes de cerrar la puerta del cuarto del niño, lo vio moverse entre sueños y balbucear su nombre. Alejandro, desde el pasillo, la observó. No dijo nada, solo se quedó allí, mirándola, como si temiera que un solo sonido rompiera el equilibrio imposible que los unía. Hay amores que no buscan permiso, solo verdad. Y en esa verdad, Luna y Alejandro están a punto de descubrir que el cariño, cuando desafía el poder, puede volverse peligroso. Si esta historia te ha conmovido, dale tu apoyo con un like, comparte el video, activa el siniño de las notificaciones y cuéntanos en los comentarios qué opinas, de dónde nos ves y qué harías tú en el lugar de Luna. Tus palabras hacen crecer este espacio de historias emocionantes, transformadoras y llenas de humanidad. ¿Es amor o solo gratitud? Capítulo 4. La caída pública. Lo que comenzó como un rumor se transforma en un golpe meticulosamente calculado. Sergio Vidal mueve sus piezas con precisión quirúrgica. Documentos falsos,
grabaciones manipuladas y la narrativa perfecta para destruir la reputación de Luna Márquez. En medio del escándalo, Alejandro se ve obligado a elegir entre su corazón y su apellido. La separación deja a Gael sumido en el llanto y a Luna de regreso en Iztapalapa, sosteniendo la vida con sus propias manos. Pero incluso en la pobreza, la dignidad sigue siendo su escudo. Nada sucede por casualidad cuando el poder decide castigar. El rumor, antes débil y confuso, se volvió un rugido. En las redes, el nombre de Luna Márquez ya no era el de la mujer que calmó a un niño, sino el de la supuesta estafadora que había aprovechado la confianza de un magnate en duelo. Una mañana, el noticiero de Sociedad abrió con la frase: «Surgen nuevas pruebas contra la niñera de los Campos». Mostraban imágenes de facturas, transferencias y un audio editado en el que se oía su voz diciendo: «Todo lo que quiero es asegurarme para el futuro». Las palabras habían sido recortadas de una conversación inocente sobre el tratamiento de doña Rosario. Sergio Vidal sabía exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Convocó a Alejandro en su despacho. Sobre la mesa, 3 carpetas abiertas. «No quiero decir te lo advertí», dijo Sergio en tono de falsa preocupación, «pero aquí está, facturas de compras con su firma, gastos no autorizados, un audio en donde ella misma lo confiesa». Alejandro hojeó los documentos sin pronunciar palabra. Los números parecían precisos, las firmas idénticas, pero algo no encajaba. Las fechas correspondían a días en los que Luna ni siquiera había trabajado en la casa. Los montos eran ridículamente altos. Joyas, cenas en restaurantes de lujo, una suma que superaba por 100 veces su salario. Sin embargo, en el mundo del dinero, la verdad tarda más en circular que el escándalo. Sergio, aprovechando el silencio, añadió: «La prensa va a pedir tu cabeza si no haces algo. Piensa en Gael, en la empresa, en la familia. No puedes permitirte otra mancha». Esa frase lo tocó en el único punto débil que tenía. Pensó en Gael, en su sonrisa, en su paz, en lo que significaría verlo otra vez entre flashes, titulares y mentiras. Cuando Luna llegó esa tarde, los ojos de Alejandro ya no eran los mismos. El peso del mundo le caía sobre los hombros. Ella notó la distancia al instante. «¿Todo está bien?», preguntó. «Hay problemas», respondió él, evitando su mirada. «Necesito que hablemos». Ella sintió el presagio del desastre. «Si hice algo mal, puedo explicarlo. No se trata de explicaciones. Es por Gael. La prensa no nos deja respirar. Necesito protegerlo». Luna dio un paso atrás. «¿Protegerlo de mí?». Él no respondió, solo bajó la cabeza. Esa noche, en la pantalla del televisor del despacho, un titular anunciaba: «Investigación sobre la empleada del caso Campos. Facturas bajo sospecha». El rostro de Luna aparecía, borroso y triste, acompañado por el audio manipulado. Sergio sonrió, satisfecho. Había logrado lo que quería: romper el equilibrio y sembrar la duda. Pero lo que no imaginaba era que un error minúsculo, una cifra que no coincidía con el horario de trabajo de Luna, se convertiría más adelante en la pista que lo delataría. La trampa perfecta tenía una grieta invisible. El día siguiente amaneció con un aire de funeral. El sol parecía rehuir las ventanas y el silencio dolía más que cualquier palabra. Luna llegó temprano, como siempre. En el pasillo, Clara la esperaba con el rostro tenso. «El señor quiere verla», dijo, bajando la mirada. Alejandro estaba junto al ventanal, con Gael en brazos. El niño, inquieto, lloraba sin consuelo. Cuando la vio, extendió los brazos, pero Alejandro lo sostuvo con firmeza. «Luna», empezó él con voz quebrada, «no puedo mantenerte aquí más tiempo». Ella lo miró sin entender. «¿Qué está diciendo?». «La prensa no va a parar. Necesito protegerlo. Si te quedas, lo expones. ¿Y lo que vivimos? ¿Lo que hicimos por él?». Su voz tembló. «¿Cree que eso se borra con una nota?».
Gael, como si comprendiera, empezó a llorar más fuerte. Su llanto era un eco del primero que había roto el silencio meses atrás, pero ahora dolía distinto. Era el sonido del desamparo. Luna dio un paso al frente, intentando abrazarlo, pero Alejandro se apartó. «Por favor, entiende», murmuró. «Es temporal, solo hasta que todo se calme». Ella no contestó, solo bajó la mirada, recogió su bolso y acarició por última vez el cabello del niño. «Cuide de él», susurró. «No le quite el olor del limón». Y se marchó. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó como un telón. Gael lloró hasta quedarse dormido. Alejandro, solo, caminó por la casa como un fantasma. Esa noche, los monitores de bebé registraron horas enteras de llanto. El niño volvió a rechazar la comida. Los médicos hablaban de regresión, pero Alejandro sabía la verdad. No era el niño quien retrocedía, era la casa. Había vuelto al mismo vacío de antes. En el despacho, con la televisión encendida, miró sin ver las noticias que lo mostraban como el empresario ejemplar que había tomado medidas responsables. Pero no se sentía responsable de nada, solo vacío. El sonido del mercado volvía a marcar los días de Luna. Los pregones, los motores viejos, las risas a medio camino entre la esperanza y la resignación. De nuevo en su barrio, su uniforme azul se había transformado en un delantal manchado de harina y salsa. Al amanecer, preparaba masa con su vecina Adela y salía a vender tamales en una esquina bajo un toldo verde. La vida no se detiene para los que caen, simplemente sigue, más pesada. Pero Luna no se quebró. La dignidad no se negocia. Cada venta era un paso más para pagar las medicinas de doña Rosario, cuya tos empeoraba con los días. Aún así, la casa seguía oliendo a limón. Luna no dejó de usar su jabón de siempre. Era su manera de no olvidar. A veces, los vecinos la miraban con compasión. «¿Eras tú la de la tele?», preguntaban. Ella sonreía sin responder. La fama pasajera se había convertido en una carga, pero no en vergüenza. Una tarde, al regresar del puesto, encontró a doña Rosario sentada junto a la ventana con la radio encendida. En el programa de noticias, un periodista decía: «Fuentes cercanas aseguran que el caso de las facturas de Luna Márquez podría presentar inconsistencias. Algunos montos no coinciden con sus horarios laborales». El corazón le dio un vuelco, una grieta en la mentira, una posibilidad de verdad. «¿Escuchaste, mamá?», dijo con una sonrisa que no tenía desde hacía semanas. «Tal vez la justicia no se olvide de los que no tenemos apellidos». Doña Rosario la miró con ternura. «La verdad siempre tarda, hija, pero llega». En la noche, mientras cerraba el pequeño cuaderno donde anotaba sus ventas, Luna sintió un peso leve en el pecho, nostalgia y esperanza mezcladas. El recuerdo de Gael seguía vivo. A veces le parecía escuchar su risa entre el bullicio de la calle, y en el fondo de su bolso guardaba un trozo de tela del pijama del niño, impregnado con el perfume que ambos compartían, limón y ternura. Iztapalapa aguantaba, como siempre, y Luna también, porque cuando la vida te arranca de un lugar, solo hay una forma de resistir, seguir siendo quien eres, incluso si el mundo te señala. Dicen que los escándalos destruyen reputaciones, pero a veces también revelan verdades que el poder intenta esconder. Luna perdió todo, menos su integridad. Alejandro, atrapado entre la culpa y el amor, se dio cuenta de que había sacrificado lo único auténtico que le quedaba. Si esta historia te conmovió, apóyala con un like, comparte el video, activa el siniño de las notificaciones y cuéntanos en los comentarios qué piensas de esta caída pública, qué harías tú en el lugar de Luna y desde dónde nos ves. Tus palabras mantienen viva esta historia de superación, amor verdadero y segundas oportunidades. ¿Perdonarías a quien dudó de ti para proteger su nombre? Capítulo 5.
El cajón musical y la carta. El silencio de la mansión se interrumpe por un aroma que evoca recuerdos. Alejandro, sumido en la culpa, empieza a notar señales que lo conducen al pasado. Un olor a limón, una nota con la palabra confía. Es el preludio del hallazgo que cambiará todo. En el interior del cajón musical, la misma melodía que calmaba a Gael descubre una carta escrita por Valeria meses antes del accidente. Una confesión, un aviso y una conexión invisible con Luna Márquez. Por primera vez, la mentira comienza a desmoronarse. El estudio de Alejandro se había convertido en un santuario de trabajo y evasión. Entre documentos, contratos y pantallas, el tiempo parecía detenido. Desde la partida de Luna, la casa había recuperado su antiguo silencio, pero no su paz. Gael dormía poco, lloraba mucho. Las niñeras iban y venían sin permanecer más de una semana. Una mañana, mientras revisaba informes financieros, Alejandro derramó café sobre la mesa. Buscó una servilleta y al tomarla del cajón, un olor inconfundible lo detuvo: limón. El perfume era tenue, pero tan vivo que el aire del despacho cambió de temperatura. Cerró los ojos y, como un relámpago, la memoria lo llevó a otro tiempo. Valeria, con su bata de voluntaria, repartiendo mantas y comida en una sala de maternidad pública. El mismo olor impregnaba su piel cuando regresaba de aquellos días en el hospital, feliz de haber ayudado a madres jóvenes que no tenían nada. Sobre la servilleta, además del aroma, había algo más: un dibujo torpe, casi infantil, de un limón cortado por la mitad. Debajo, una sola palabra escrita con la caligrafía de Valeria: confía. El corazón de Alejandro dio un salto. ¿Cómo había llegado eso allí? Rebuscó en los cajones del escritorio y encontró, entre carpetas olvidadas, una caja pequeña de madera. La reconoció. Era el cajón musical que Luna había encontrado meses atrás y que él había guardado para no volver a oír su melodía. El olor persistía. Cada nota de limón en el aire parecía acercarlo a una verdad que no terminaba de ver. Confía. La palabra se le clavó en la mente como una orden y una súplica al mismo tiempo. Algo dentro de él le decía que Valeria no había dejado ese mensaje por accidente. Alejandro llevó el cajón musical a la luz de la ventana. El sol de la tarde dibujaba sombras suaves sobre la madera. Con dedos temblorosos, giró la llave del mecanismo y la melodía comenzó a sonar. El arrullo que Luna solía cantar a Gael. La misma cadencia, la misma pausa al final de cada compás. Abrió el compartimento inferior. Dentro, cuidadosamente doblada, había una carta amarillenta. El sobre llevaba su nombre, escrito con la caligrafía elegante de Valeria. El sello de cera aún conservaba la forma de una pequeña luna. La fecha, al leerla, le heló la sangre. 3 meses antes del accidente. Abrió la carta con un respeto casi sagrado. Las palabras, escritas a mano, parecían respirar. Alejandro, si estás leyendo esto, es porque algo me obliga a dejarte señales que solo entenderás cuando sea el momento. No temas, no se trata de despedidas, sino de confianza. Hoy conocí a alguien. En el hospital donde hago voluntariado, vi a una joven que calmó a nuestro hijo con solo tocarlo. Sus manos olían a limón, como si llevaran la luz del día en la piel. Nadie lograba tranquilizarlo, pero ella sí. Se llama Luna Márquez. No la olvidaré, y creo que tú tampoco deberías. Si algún día la vida nos pone a prueba, si algo me sucede y te sientes perdido, confía en ella. No te rías. No hablo de fe ciega, hablo de instinto. Hay personas que llegan como puentes, no como sombras, y ella lo será para ustedes. Te amo. Cuida de Gael. Y si alguna vez dudas, sigue el olor del limón. V. Alejandro dejó caer la carta sobre la mesa. La música seguía sonando, como si el pasado reclamara su voz. Las piezas comenzaron a encajar. Luna había estado en el hospital cuando Gael enfermó de recién nacido.
Valeria la había conocido y había reconocido en ella algo que ni él había sabido ver. El accidente, los meses de luto, el reencuentro, nada había sido casualidad. Todo parecía trazado por una línea invisible que ahora se revelaba. La verdad era más poderosa que cualquier conspiración. Durante horas, Alejandro repasó la carta una y otra vez. Las palabras de Valeria resonaban en su mente con la fuerza de una profecía. Confía en ella. Sus manos olían a limón. Cada recuerdo comenzó a reordenarse. El primer día que Luna cruzó la puerta, el modo en que Gael la reconoció sin miedo, su arrullo exacto al de Valeria, todo cobraba sentido. Buscó los registros del hospital de maternidad donde Valeria había hecho voluntariado. Y allí, entre los nombres de las pacientes atendidas, encontró el de Luna Márquez. Su madre, doña Rosario, había estado internada por una crisis respiratoria. Luna había pasado noches enteras en la sala, ayudando a otras madres, calmando a los bebés que lloraban. Fue allí donde Valeria la conoció. Fue allí donde el destino sembró el hilo que los unía. Alejandro apretó los puños. Toda la historia que Sergio había construido, la de la empleada oportunista, la manipuladora, se desmoronaba. Él había sido el verdadero ciego. Recordó las facturas falsas, los montos imposibles. Las fechas de las supuestas compras coincidían con los días en que Luna había estado en el hospital cuidando a su madre. Era una evidencia que nadie había querido mirar. Llamó a Clara, la ama de llaves. «Necesito saber algo», dijo con voz firme. ¿Quién tenía acceso a la contabilidad doméstica durante las semanas del escándalo? Clara bajó la mirada. «Sergio, señor. Él pidió las copias de los recibos para ayudarlo». La verdad golpeó como un trueno. Todo había sido una trampa, y él, por miedo, la había creído. Guardó la carta de Valeria en el bolsillo de su chaqueta y tomó las llaves del coche. No esperó ni un minuto. Sabía exactamente a dónde ir. Esa noche, bajo la lluvia, condujo hacia Iztapalapa. El olor del limón parecía seguirlo incluso con las ventanas cerradas. Cada gota que golpeaba el parabrisas marcaba un ritmo conocido, el mismo compás del arrullo de Luna. Al llegar al barrio, vio la luz encendida en una ventana modesta. Ella estaba allí, sirviendo café a su madre, con la mirada cansada pero intacta. Por un momento no se atrevió a tocar la puerta, solo la observó, comprendiendo que el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso ni rescate. Solo verdad. En su bolsillo, la carta parecía arder. Era hora de limpiar el nombre de Luna, de exponer a Sergio y de cumplir lo que Valeria había pedido. Confiar. Algunos secretos no se esconden para proteger la mentira, sino para revelar el amor en su momento exacto. El destino no había separado a Luna y Alejandro, solo los había puesto a prueba. La verdad estaba escrita en el olor del limón, en la melodía del cajón musical y en las palabras de una mujer que desde el pasado seguía guiando su historia. Si este capítulo te conmovió, apóyalo con un like, activa el siniño de las notificaciones, comparte el video y cuéntanos en los comentarios qué piensas de esta revelación, qué te sorprendió más y desde dónde nos estás viendo. Tu participación mantiene viva esta historia emocionante, reveladora y profundamente humana. ¿Crees que el destino realmente une a las almas que están hechas para encontrarse? Capítulo 6. Desenmascarar al villano. La verdad, al fin, comienza a salir a la luz. Un empleado cansado de los abusos decide hablar y exponer la red de mentiras que Sergio Vidal construyó para destruir a Luna. Las pruebas son irrefutables. Facturas falsas, audios editados, firmas manipuladas. Mientras tanto, la salud de doña Rosario empeora y Luna vuelve a enfrentarse al miedo más grande, perder a su madre sin ver limpia su verdad. Alejandro llega con la carta de Valeria en la mano, buscando perdón.
El reencuentro en el hospital, con Gael pronunciando su nombre, sella el comienzo de una nueva etapa donde la justicia vuelve a su sitio y el amor deja de ser un delito. La justicia no siempre llega con uniformes. A veces se anuncia con la voz temblorosa de alguien que decide por primera vez no callar. Esa mañana, un correo anónimo llegó al buzón personal de Alejandro Campos. El remitente era un nombre que apenas recordaba. Rubén Salgado, un contador de la empresa, discreto y siempre al borde del despido. El asunto del mensaje decía: «Ya no puedo seguir siendo cómplice». El cuerpo del correo era breve pero demoledor. Adjuntaba copias de facturas, conversaciones de mensajería interna y archivos de audio. Rubén explicaba con detalle cómo Sergio Vidal había ordenado generar gastos falsos a nombre del personal doméstico y alterar registros de contabilidad para que parecieran movimientos reales. Los audios, que supuestamente probaban la culpa de Luna, habían sido editados desde una grabación original tomada del sistema de seguridad de la mansión. Las instrucciones eran claras: guardar copias de seguridad fuera del servidor, cotejar los horarios de trabajo de Luna con las fechas de las facturas, verificar las firmas comparándolas con los registros oficiales del banco. Los resultados eran irrefutables. Las fechas no coincidían. Las firmas eran falsificadas. Los gastos provenían de una cuenta privada de Sergio Vidal. Alejandro sintió cómo la rabia subía por su garganta. Cada línea del correo era una bofetada a su propia culpa. Él había permitido que el veneno del miedo destruyera a la única persona que había traído luz a su vida. De inmediato llamó a su abogado y al departamento de finanzas. En menos de una hora, los tres estaban reunidos en la oficina central. Rubén, pálido pero decidido, entregó los documentos originales. «Lo hice porque no podía seguir viendo cómo se pisoteaba a una inocente», dijo con voz firme. «Sergio ordenó todo. Si me despiden, lo aceptaré, pero no voy a seguir siendo parte de esto». Alejandro apretó el puño sobre la mesa. «No vas a ser despedido, Rubén. Vas a ser testigo». Por primera vez en meses, la verdad tenía nombre, pruebas y rostro, y el castillo de mentiras de Sergio comenzaba a desmoronarse desde adentro. La llamada llegó en el peor momento. Mientras Alejandro reunía las pruebas para entregarlas a las autoridades, Clara lo interrumpió con la voz quebrada. «Señor, la madre de Luna fue internada. Está muy grave». El mundo pareció detenerse otra vez. Sin pensarlo, tomó la carta de Valeria, el cajón musical y salió de la oficina. En el Hospital General de Iztapalapa, los pasillos olían a desinfectante y café viejo. Luna, con el rostro cansado, sostenía la mano de su madre, que respiraba con dificultad. Su delantal tenía manchas de masa y lágrimas secas. Alejandro entró sin aviso. Ella levantó la vista, sorprendida. Por un segundo, creyó que estaba soñando. «¿Qué hace aquí?», preguntó, fría, conteniendo la emoción. Él se acercó despacio. «Vengo a pedirte perdón». Sacó del bolsillo la carta. «Esto lo escribió Valeria. Ella te conoció antes que yo. Sabía quién eras. Sabía que un día te encontraríamos». Luna tomó la carta con manos temblorosas. A medida que leía, sus ojos se nublaban. El olor del limón, mezclado con el de las flores del pasillo, llenó el aire. «Yo no sabía», susurró ella. «Pensé que todo era coincidencia». Alejandro negó con la cabeza. «Nada de lo que ocurrió fue casualidad. Yo te fallé. Dudé de ti cuando lo único que hiciste fue cuidar lo que más amaba». Las lágrimas rodaron sin vergüenza. Gael, que había quedado dormido en brazos de Clara, despertó con el sonido de la voz de Luna. La miró, la reconoció y pronunció por primera vez su nombre con claridad. «Luna». La habitación se quedó en silencio. Ni las máquinas ni el murmullo de los pasillos pudieron tapar la fuerza de esa palabra.
Gael se lanzó hacia ella, la abrazó con torpeza y Alejandro, sin poder evitarlo, los rodeó a ambos. Por primera vez, los tres formaban una imagen completa. El dolor, la distancia y la culpa quedaban atrás. Solo quedaba la verdad y una promesa. Doña Rosario, desde la cama, los observaba con una sonrisa leve. Ahora sí, susurró. El olor del limón volvió a casa. 6.3. La justicia en su sitio. La caída de Sergio Vidal fue tan rápida como su ascenso. Al día siguiente, los correos y documentos filtrados por Rubén llegaron a la fiscalía y a la prensa. Los titulares cambiaron de tono. Manipulación y fraude en el caso Campos. El cuñado del magnate, principal sospechoso. Sergio intentó huir del país, pero fue detenido en el aeropuerto con documentación falsa. Las grabaciones, las facturas y los registros bancarios lo incriminaban sin margen de duda. Alejandro, acompañado de su abogado, declaró en la fiscalía. Fui engañado, admitió, pero también fui cobarde. No volverá a pasar. Luna no asistió al juicio. Estaba en casa, cuidando de doña Rosario, que empezaba a mejorar. El caso llenó titulares durante semanas, pero esta vez el nombre de Luna Márquez no aparecía como culpable, sino como víctima. Una mujer de manos con olor a limón que había resistido el poder con la verdad. Cuando todo terminó, Alejandro regresó al barrio. Llevaba consigo un ramo de flores sencillas, pan dulce y la promesa de no repetir los errores del pasado. No vengo a ofrecerte nada, le dijo, solo a pedirte una oportunidad para empezar de nuevo. No como empresario, como hombre. Luna lo miró con serenidad. Yo ya lo perdoné, no por ti, sino por mí. Pero si quieres quedarte, que sea por lo que somos, no por lo que perdimos. Gael, jugando a su lado, soltó una risa clara. El sonido llenó el aire del barrio como una bendición. A lo lejos, las campanas de la iglesia marcaron la hora. La vida, por fin, volvía a su ritmo. Alejandro vendió parte de sus acciones en la empresa y abrió una fundación con el nombre de Valeria, dedicada a mujeres trabajadoras y madres solteras. Grabado en la entrada decía: la fuerza no está en el apellido, sino en las manos que cuidan. Y cada tarde, cuando el sol bajaba sobre Iztapalapa, el aroma del pan recién hecho y del jabón de limón volvía a llenar el aire. Gael crecía entre risas. Luna enseñaba a otras mujeres a leer y escribir, y Alejandro, lejos de los salones dorados, aprendía a vivir sin máscaras. La justicia había hecho su trabajo, pero el verdadero triunfo no estaba en los tribunales, estaba en la redención, en la segunda oportunidad que el amor, ese que no se compra ni se finge, les había concedido. Las mentiras caen, pero la verdad permanece. El poder puede comprar silencio, pero nunca puede comprar perdón. Y cuando la dignidad se mantiene firme, el destino siempre se reescribe. Si esta parte de la historia te emocionó, apóyala con un like, activa el siniño de las notificaciones, comparte el video y déjanos tus impresiones en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves? ¿Crees que el perdón puede transformar incluso las heridas más profundas? Tu participación mantiene viva esta historia emocionante, inspiradora y profundamente humana. ¿El amor puede renacer después de una traición? Capítulo 7. La casa con olor a pan dulce. La historia llega a su cierre con una celebración que no es ostentación, sino redención. Alejandro y Luna sellan su unión en una boda íntima, lejos de los reflectores, mientras la vida vuelve a florecer en torno a Gael y doña Rosario. Lo que un día fue una casa de mármol y silencio se transforma en un hogar con olor a pan dulce, risas y esperanza. Es el renacimiento de una familia construida con ternura, dignidad y verdad. El atardecer en Coyoacán teñía los muros de naranja y rosa. En una terraza pequeña,
Cubierta de flores sencillas y velas de cera, Luna y Alejandro se miraban en silencio mientras el murmullo de una guitarra llenaba el aire. No había fotógrafos, ni prensa, ni protocolo. Solo los que habían resistido la tormenta. Clara, el contador Rubén, algunos vecinos de Iztapalapa y, por supuesto, doña Rosario, de vestido azul y sonrisa serena. Luna llevaba un ramo de azares y sus manos, las mismas que habían limpiado suelos y calmado llantos, todavía olían a limón. El viento suave levantaba mechones de su cabello y en los ojos de Alejandro se reflejaba la certeza de haber llegado al fin a donde debía. El juez civil pronunció las palabras con voz pausada. Cuando Alejandro tomó las manos de Luna, su voz tembló. No hay contrato, ni empresa, ni apellido que valga tanto como tu verdad. Ella sonrió conteniendo las lágrimas. Y no hay amor que resista sin perdón. El aplauso fue breve pero sentido. Gael, vestido con una guayabera blanca, corrió hacia ellos con una flor en la mano. Para ti, mamá. Y la palabra, ahora pronunciada sin confusión, fue el verdadero brindis de la tarde. La guitarra cambió de tono. El sol se escondió tras las copas de los árboles y la promesa de una vida nueva se grabó en ese instante sin artificios. No había lujo, pero sí abundancia. La abundancia de los que aprendieron a amar después de haber perdido todo. La noche cayó despacio sobre la ciudad. En la terraza, los invitados ya se habían ido. Y la casa recién estrenada de los Campos Márquez se iluminaba con faroles de papel. El olor a pan dulce y café de olla escapaba por las ventanas abiertas. Gael dormía en su habitación, envuelto en una manta que aún conservaba el bordado original de su madre, una luna dorada. Desde el pasillo, la melodía del cajón musical sonaba por última vez. Alejandro lo había colocado sobre una repisa junto a una foto de Valeria. La carta estaba guardada en un marco, no como reliquia, sino como brújula. Luna la leía en voz baja cada cierto tiempo, recordando la frase que la cambió todo. Si algún día te sientes perdido, confía en ella. Ahora, esas palabras eran el cimiento de su hogar. Alejandro, sentado junto a ella, observaba el rostro dormido de su hijo. Nunca imaginé que la vida pudiera oler así, dijo. ¿A qué?, preguntó ella. A pan dulce y limón, a hogar, rieron. Y en esa risa se unieron tres destinos que antes caminaban separados. El empresario que aprendió a llorar, la mujer humilde que aprendió a confiar, el niño que volvió a decir mamá sin miedo. En la mesa del comedor, el pan se enfriaba despacio. El reloj marcó la medianoche. La casa, aquella que un día había sido prisión de mármol, era ahora un refugio tibio donde todo olía a ternura. Los domingos se volvieron el corazón de la nueva rutina. Doña Rosario, recuperada, se había mudado con ellos. La casa, que antes se llenaba de murmullos y órdenes, ahora resonaba con carcajadas, con el golpeteo de ollas y el eco de los partidos de fútbol que Alejandro y Rubén escuchaban desde el sofá. Luna preparaba tamales los fines de semana y el barrio, curioso, pasaba a saludarlos. Gael corría entre las piernas de todos, dejando rastros de harina y migas de pan. Clara, la ama de llaves, se había convertido en su madrina de juego. Y Alejandro, de traje ligero y sonrisa fácil, descubría que el verdadero liderazgo empezaba sirviendo el café. En la sobremesa, doña Rosario levantó su taza de barro. A la familia, dijo, a la que se elige y a la que la vida te devuelve. Luna miró a su alrededor. La carta enmarcada, el cajón musical, los retratos en la pared, el olor del pan y del limón mezclándose en el aire. Por primera vez, comprendió que su historia no había sido una tragedia, sino una siembra. Alejandro le tomó la mano. Gracias por enseñarme que el amor no se hereda, se construye. Ella apretó sus dedos. Y que la justicia no se pide, se vive.
El sonido de una carcajada de Gael llenó el espacio. El niño, jugando con un trozo de masa, inventaba figuras mientras tarareaba el arrullo que había heredado sin saberlo. La cámara, si esto fuera una película, se alejaría despacio. La terraza iluminada, el pan sobre la mesa, el niño riendo, las manos entrelazadas y la voz de Valeria, lejana, dulce, fundiéndose con la melodía del cajón musical. La casa con olor a pan dulce había encontrado por fin su paz. La riqueza que no se comparte se marchita, la que se entrega se multiplica. El amor, cuando es honesto, convierte el duelo en casa, el poder en servicio y la sospecha en confianza. Así concluye esta historia emocionante, reveladora y profundamente humana. Una historia de segundas oportunidades, de justicia poética y de amor verdadero. Si este final te conmovió, apóyalo con un like, comparte el video, activa el siniño de las notificaciones y cuéntanos en los comentarios tus impresiones, desde dónde nos acompañas y qué enseñanza te dejó La chica de manos de limón. Tu voz mantiene viva esta comunidad de historias que inspiran, transforman y recuerdan que la dignidad y la bondad siempre triunfan al final.